Yo les voy a hablar sobre la fisiología del músculo cardíaco. El corazón está conformado por tres tipos principales de músculo: cardíaco, músculo auricular, músculo ventricular y fibras musculares especializadas de excitación y de conducción. El músculo auricular y ventricular se controlan de manera muy similar al músculo esquelético, excepto que la duración de contracción es mucho mayor. No obstante, las fibras especializadas de excitación y de conducción se contraen solo débilmente porque contienen pocas fibrillas contráctiles. En cambio, presentan descargas eléctricas rítmicas automáticas en forma de potenciales de acción o conducción de los potenciales de acción por todo el corazón, formando así un sistema excitador que controla el latido rítmico cardíaco. En la anatomía fisiológica del músculo cardíaco se presentan las fibras musculares cardíacas, que están dispuestas en un retículo, de modo que las fibras se dividen, se vuelven a combinar y se separan de nuevo. El músculo cardíaco es estriado, igual que el músculo esquelético. Además, el músculo cardíaco tiene las miofibrillas típicas que contienen filamentos de actina y miosina, casi idénticos a los que se encuentran en el músculo esquelético. Estos filamentos están unos al lado de otros y se deslizan entre sí durante la contracción, de la misma manera que ocurre en el músculo esquelético. Aunque en otros aspectos el músculo cardíaco es bastante diferente el músculo esquelético. El músculo cardíaco, como cincito, las zonas oscuras que atraviesan las fibras musculares cardíacas se denominan discos intercalados. Realmente son membranas celulares que separan las células musculares cardíacas individuales entre sí. Es decir, las fibras musculares cardíacas están formadas por muchas células individuales, conectadas entre sí y en paralelo. En cada uno de los discos intercalados, las membranas celulares se fusionan entre sí, de tal manera que forman uniones comunicantes en hendiduras permeables que permiten una rápida difusión. Por tanto, un punto de vista funcional, los iones se mueven con facilidad en el líquido intracelular, a lo largo del eje longitudinal de las fibras musculares cardíacas, de modo que los potenciales de acción viajan fácilmente desde una célula muscular cardíaca a la siguiente, a través de los discos intercalados. Por tanto, el músculo cardíaco es un cincito de muchas células musculares cardíacas, en el que las células están tan interconectadas entre sí que cuando una de ellas se excita, el potencial de acción se propaga en todas, propagándose en una célula a otra a través de las interconexiones en enrejado. El corazón realmente está formado por dos cincitos: el cincito auricular, que forma paredes de las dos aurículas, el cincito ventricular, y el cincito ventricular, que forman las paredes de dos ventrículos. Las aurículas están separadas de los ventrículos por tejido fibroso, que rodea las aberturas de las válvulas auricoventriculares, o también vistas como AB. Entre las aurículas y los ventrículos, normalmente los potenciales no se conducen desde el cincito auricular hacia el cincito ventricular directamente, a través de un tejido fibroso. Por el contrario, solo son conducidos por medio de un sistema de conducción especializado denominado haz auricoventricular, que es un fascículo de fibras de conducción de varios milímetros de diámetro que se analiza en detalle. Esta división de músculo de corazón en dos cincitos funcionales permite que las aurículas se contraigan en un pequeño intervalo antes de la contracción ventricular, lo que es importante por la eficacia del bombeo del corazón. En los potenciales de acción del músculo cardíaco, el potencial de acción que se registra en una fibra muscular ventricular se muestra que es en un promedio de aproximadamente de 150 mV, lo que significa que el potencial intracelular aumenta desde un valor muy negativo de aproximadamente unos 85 mV entre los latidos hasta un mayor ligeramente positivo, aproximadamente unos más 20 durante cada latido. Después de la espiga inicial, la membrana permanece despolarizada durante aproximadamente 0,2 segundos, mostrando una meseta, como una muestra de la figura, seguida al final de la meseta por la repolarización subida. La presencia de esta meseta potencial de acción
hace la contracción ventricular dure hasta 15 veces más en el músculo cardíaco que en el músculo esquelético. Buenos días, doctor. Yo soy el estudiante Cristian Iraola y yo les voy a exponer sobre el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco se denomina a los fenómenos que pasan desde el primer latido cardíaco hasta el comienzo del siguiente y se componen de dos fases, la diástole y la sístole. La diástole, que es el periodo de relajación, y la sístole, que es el periodo de contracción. Bueno, antes de explicar qué es la diástole y la sístole, primero hay que saber cuánto dura un ciclo cardíaco. Un ciclo cardíaco dura aproximadamente 0.75 segundos, es decir, menos de un segundo. Esto puede variar por factores externos, como puede ser un esfuerzo físico, que lo que va a hacer es que el corazón lata más rápido y esto va a ocasionar que haya más ciclos cardíacos por minuto. El corazón late aproximadamente 80 veces por minuto. Bueno, pasando a la diástole, en la diástole van a ocurrir varias cosas. Primero, se va a cerrar las válvulas semilunares. Después, se van a dar la apertura de las válvulas auriculoventriculares para permitir el flujo sanguíneo. Y por último, los ventrículos van a relajarse para permitir el llenado. El 80% de la sangre va a fluir directamente a través de las aurículas hacia los ventrículos, gracias a la apertura de las válvulas auriculoventriculares. Y con esto la contracción auricular se proporciona en un 20% adicional. Esto se lo conoce como una bomba de cebado, ya que aumenta la eficacia del bombeo ventricular hasta un 20%. Ahora, pasando a la sístole, lo que va a ocurrir en la sístole es casi todo lo contrario de lo que sucede en la diástole. Primero se van a cerrar las válvulas auriculoventriculares, después se van a abrir las válvulas semilunares y por último la sangre va a fluir de los ventrículos hacia la circulación. En la sístole existen tres periodos ventriculares. El primero es el periodo de contracción isovolumétrico, que después de la contracción ventricular se produce un aumento súbito de la presión ventricular, lo que hace que se cierren las válvulas auriculoventriculares. Cuando la presión ventricular izquierda aumenta ligeramente por encima de los 80 milímetros de mercurio, las presiones ventriculares abren las válvulas semilunares y sale la sangre hacia los ventrículos. A eso se le conoce como el periodo de eyección, que es el segundo periodo ventricular. Y finalmente, el periodo de relajación isovolumétrica, el tercero y el último de los periodos ventriculares de la sístole. El periodo de relajación isovolumétrica dice que al final de la sístole comienza la relajación ventricular, que esto permite que las presiones intraventriculares, tanto izquierda como derecha, disminuyan rápidamente. Durante este periodo, las presiones intraventriculares disminuyen rápidamente y regresan a los niveles bajos diastólicos. Después se abren las válvulas auriculoventriculares para comenzar un nuevo ciclo de bombeo ventricular. Buenas tardes, doctor. Yo voy a hablar sobre la relación de los tonos cardíacos con el bombeo cardíaco y la generación del trabajo del corazón. Sobre el tema de relación de los tonos cardíacos con el bombeo cardíaco,
Cuando se ausculta el corazón con un estetoscopio no se oye la apertura de las válvulas porque es un proceso relativamente lento. Pero cuando las válvulas se cierran, los velos de las válvulas y los líquidos circundantes vibran bajo influencia de los cambios, generando un sonido que viaja a todas las direcciones a través del tórax. Cuando se contraen los ventrículos, primero se oye un ruido que está producido por las válvulas auriculoventriculares. La vibración tiene un tono bajo y es relativamente prolongada y se conoce como el primer tono cardíaco. Cuando se cierran las válvulas, al final de la sístole se oye un golpe seco y rápido porque esas válvulas se cierran rápidamente y los líquidos circundantes vibran durante un periodo corto. Este sonido se denomina segundo tono cardíaco. Ahora voy a hablar de la generación del trabajo del corazón. El trabajo sistólico del corazón es la cantidad de energía que el corazón convierte en trabajo durante cada latido mientras bombea sangre. El trabajo minuto es la cantidad total de energía que se convierte en trabajo. Este parámetro es igual al trabajo sistólico multiplicado por la frecuencia por minuto. El trabajo del corazón se utiliza de dos maneras. La primera, con mucha mayor proporción, se utiliza para mover la sangre desde las venas de baja presión hacia las arterias de alta presión. Esto se denomina trabajo volumen-presión o trabajo externo. Segundo, una pequeña proporción de la energía se utiliza para acelerar la sangre a su velocidad de eyección a través de las válvulas aórtica y pulmonar. Es el componente de energía cinética del flujo sanguíneo del trabajo cardíaco. El trabajo externo del ventrículo derecho es normalmente aproximadamente la sexta parte del trabajo. El trabajo adicional de cada uno de los ventrículos es necesario para la energía cinética después del flujo sanguíneo. Habitualmente el trabajo del flujo sanguíneo es de solo aproximadamente el 1% del trabajo y por tanto se ignora. Pero en ciertas situaciones anormales como en la estenosis aórtica en la que la sangre fluye con una gran velocidad, puede ser necesario más del 50% del trabajo total para generar la energía cinética del flujo sanguíneo. En la figura 9 del libro muestra un diagrama que especialmente es útil para explicar los mecanismos del bombeo del ventrículo izquierdo. La curva de presión diastólica se determina llenando el corazón con volúmenes de sangre progresivamente mayores y midiendo la presión diastólica inmediatamente, antes de que se produzca la contracción ventricular, que es la presión telediastólica del ventrículo. Hasta que el volumen del ventrículo no se está contrayendo, no aumenta por encima aproximadamente 150 mililitros. La presión diastólica no aumenta mucho, por tanto, a este volumen la sangre puede fluir con facilidad. Durante la contracción ventricular, la presión sistólica aumenta incluso a volúmenes ventriculares bajos y alcanza un máximo a un volumen ventricular de 150 a 170 ml. Después, a medida que sigue aumentando el volumen, la presión sistólica llega a disminuir en algunas situaciones. En esta figura de acá, se observa que la presión sistólica máxima del ventrículo normal está en 250 y 300, aunque esto varía mucho con la fuerza del corazón de cada persona y con el grado de la estimulación del corazón normal. La presión sistólica máxima entre 60 y 80 milímetros de mercurio. En la fase 1, también llamada periodo de llenado, comienza un volumen ventricular de aproximadamente 50 mililitros y una presión diastólica próxima a 2 a 3 milímetros de mercurio. La cantidad de sangre que queda en el ventrículo después del latido previo son 50 mililitros. En la fase 2, el periodo de contracción isovolumétrica, durante la contracción isovolumétrica no se modifica porque todas las válvulas están cerradas. Sin embargo, la presión en el anterior ventrículo aumenta hasta igualarse. En la fase 3, que es llamado periodo de eyección, la presión sistólica aumenta más debido a una contracción aún más intensa. Al mismo tiempo, el volumen del ventrículo disminuye porque la válvula aórtica ya está abierta y la sangre sale. En la fase 4, que es el periodo de relajación isovolumétrica, al final se cierra la válvula aórtica y la presión ventricular disminuye de nuevo hasta el nivel de la presión diastólica. Se refleja esta disminución de la presión intraventricular sin cambios de volumen.
Los lectores que conozcan los principios básicos de la física reconocerán que el área que encierra este diagrama representa el trabajo cardíaco externo neto del ventrículo durante su ciclo de contracción. Cuando el corazón bombea grandes cantidades de sangre, se llena con más sangre durante la diástole. Los conceptos de precarga y poscarga. Cuando se evalúan las propiedades del músculo, es importante especificar el grado de tensión del músculo cuando comienza a contraerse, que se denomina precarga, y especificar la carga contra la que el músculo ejerce su fuerza contráctil, que se denomina poscarga. La poscarga del ventrículo es la presión de la aorta que sale del ventrículo. En esta figura, este valor corresponde a la presión sistólica que describe la curva de fase 3 del diagrama de volumen-presión. La importancia de los conceptos de precarga y poscarga es que en muchos estados funcionales anormales del corazón o de la circulación, la presión durante el llenado del ventrículo contra la que se debe contraer el ventrículo, o ambas están muy alteradas respecto a la situación normal. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Yo les voy a hablar sobre la energía química necesaria para la contracción cardíaca. El músculo cardíaco, como cualquier otro tejido muscular, requiere energía para llevar a cabo su función contráctil. Esta energía es suministrada principalmente a través del metabolismo oxidativo de los ácidos grasos, que proporciona aproximadamente el 70 al 90% de la energía necesaria para la contracción cardíaca. Los ácidos grasos son una fuente de energía eficiente y abundante para el corazón, especialmente durante el reposo y la actividad muscular de intensidad moderada. Además de los ácidos grasos, otros nutrientes como el lactato y la glucosa también contribuyen al suministro de energía para la contracción cardíaca, representando aproximadamente el 10 al 30% de la energía total utilizada. Estos nutrientes son particularmente importantes durante periodos de alta demanda energética, como durante el ejercicio intenso o en situaciones de estrés metabólico. El consumo de oxígeno por el miocardio es una medida clave de la energía liberada durante el trabajo cardíaco. La relación entre el consumo de oxígeno y la actividad contráctil del corazón es directa y proporciona una estimación precisa de la cantidad de energía química que se está utilizando en ese momento. Estudios experimentales han demostrado que el consumo de oxígeno está estrechamente relacionado con la cantidad de trabajo realizado por el corazón, que incluye tanto el trabajo externo como el bombeo de sangre hacia la circulación sistémica, como el trabajo interno, que es la energía potencial almacenada en el ventrículo. Además, se ha observado que la tensión en el músculo cardíaco durante la contracción, multiplicada por la duración de la contracción, está directamente relacionada con el consumo de oxígeno. Esto significa que cuanto mayor es la carga de trabajo del corazón, mayor es la cantidad de oxígeno que se consume para mantener esa actividad contráctil. La eficiencia de la contracción cardíaca, medida como el cociente entre el trabajo realizado y la energía química total gastada, varía según las condiciones fisiológicas y patológicas del corazón. La eficiencia del corazón suele estar entre el 20 al 25%, lo que significa que solo una fracción de la energía química consumida se convierte en trabajo mecánico útil, mientras que el resto se disipa en forma de calor. Sin embargo, en situaciones de insuficiencia cardíaca u otras patologías cardíacas, esta eficiencia puede disminuir significativamente, lo que resulta en un menor rendimiento de la bomba cardíaca y una capacidad reducida para mantener un flujo adecuado a los tejidos periféricos. Por último, les voy a hablar sobre la regulación del bombeo cardíaco. El bombeo cardíaco es el proceso mediante el cual el corazón impulsa la sangre a través de los vasos sanguíneos para distribuir oxígeno y nutrientes a los tejidos del cuerpo. Este proceso está finamente regulado para adaptarse a las demandas cambiantes del organismo en diferentes situaciones fisiológicas y ambientales. Una de las principales formas en que se regula el bombeo cardíaco es a través del mecanismo de Frank Starling,
que describe la relación entre el volumen de sangre que entra al corazón y la fuerza de contracción del miocardio. Según este principio, cuanto más se distiende el músculo cardíaco durante el llenado, mayor es la fuerza de contracción generada durante la eyección sistólica. Esta capacidad intrínseca del corazón para adaptarse a los cambios en el volumen de entrada de sangre garantiza un flujo sanguíneo adecuado a los tejidos periféricos. Además del mecanismo de Frank Starling, el bombeo cardíaco también está regulado por el sistema nervioso autónomo, que controla la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del miocardio, lo que resulta en un aumento del gasto cardíaco y una mayor perfusión tisular. Por el contrario, la estimulación parasimpática tiene el efecto opuesto, disminuyendo la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, lo que reduce el gasto cardíaco y la perfusión tisular. En resumen, la regulación del bombeo cardíaco es un proceso complejo que involucra una variedad de mecanismos intrínsecos y extrínsecos para garantizar un flujo sanguíneo adecuado a los tejidos periféricos, en todas las condiciones fisiológicas y ambientales. Como conclusión, podemos decir que el corazón es una máquina asombrosa que trabaja incansablemente para mantener la circulación sanguínea y suministrar oxígeno y nutrientes a todos los tejidos del cuerpo. La energía necesaria para su funcionamiento se obtiene a través del metabolismo oxidativo de los nutrientes, con el oxígeno desempeñando un papel fundamental en este proceso. La eficiencia del corazón en la conversión de la energía química en trabajo mecánico varía según las condiciones fisiológicas y patológicas, pero en general el corazón es capaz de adaptarse a una amplia gama de demandas metabólicas y hemodinámicas. La regulación del bombeo cardíaco es un proceso complejo que implica la coordinación de múltiples sistemas de control, incluyendo mecanismos intrínsecos como el mecanismo de Frank Starling y mecanismos intrínsecos como la regulación nerviosa y la influencia de factores bioquímicos y ambientales. Esta capacidad de regulación finalmente sintonizada permite al corazón satisfacer las demandas cambiantes del organismo y mantener la homeostasis en condiciones de salud y enfermedad. En última instancia, el corazón como bomba y la función de las válvulas cardíacas son esenciales para la supervivencia y el bienestar del individuo. Muchas gracias, doctor.